Bueno, bienvenidos a Edificando sobre la Roca, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy una vez más, vamos a tener un episodio de nuestro podcast, pero lo vamos a hacer de una manera interesante. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que tiene mucho que ver con la historia de la iglesia evangélica. Vamos a ir a través del tiempo, vamos a ir definiendo algunos puntos interesantes, la que muchas personas quizás no conocen. Y vamos a ir desde el principio del origen del cristianismo. Todos nosotros sabemos que el cristianismo comienza, o sea, lo que conocemos como el cristianismo, o sea, los seguidores de Jesús. Jesús comenzó como maestro, como Mesías, predicando un mensaje de amor, de esperanza, de perdón, de misericordia. El mensaje de Dios, el mensaje que estaba establecido por el Padre. Él vino a preparar el lugar, preparando un mensaje. Escogió 12 hombres para que aprendieran la predicación, la forma en que se establecía nuevamente ese, esa palabra de Dios que estaba dada al hombre desde el inicio. Pero vamos a iniciar con esta parte. Cuando Dios establece su palabra en el Antiguo Testamento a través de Moisés, lo que llamamos el Tanakh, la composición de los profetas, la ley y los salmos, por ejemplo, los libros poéticos. Ahí está establecido los primeros 5 libros, la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá, donde ahí se define realmente cuál es el propósito de Dios para aquellos que serían su pueblo. Ahí están todas las leyes, todas las normas, todo lo que el Señor pide para que tú y yo podamos ser parte del pueblo de Él, de su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que Dios elige una nación llamada una descendencia de Abraham, vamos a decir, y le promete que a través de su descendencia Él iba a ser, toda la tierra iba a ser bendita, dice, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, dando a entender primeramente que los descendientes de este hombre, más adelante, la palabra de Dios revela que no son simplemente descendientes en la carne, sino descendientes en la misma forma en la que él sirvió a Dios. O sea, todos los que tienen la misma forma de servir que Abraham y de creer en Dios que tuvo Abraham, sean considerados como hijos de Abraham. O sea, todos los que tienen la misma fe de Abraham serán considerados hijos de Abraham y estos serían considerados parte del pacto de Dios. Y estos que tienen la fe de Abraham tenían algo en su corazón y es que tenían la fe de creer y la obediencia que tuvo Abraham. Estos son considerados hijos de Abraham, no porque tengan el pacto, sino porque obedecían al pacto que Dios había establecido por medio de su palabra. Entonces, de ahí, literalmente, de manera literal, descendientes de Abraham, nació Isaac. Luego nació Jacob, con la cual tuvo 12 hijos, y de ahí se multiplica a 12 tribus. Y son estas 12 tribus las que son escogidas por el Señor y distribuidas. Y entonces elige una tribu como la tribu de Leví para que sea una tribu de sacerdotes, representantes de Dios, conocedores de la ley, y a través de estos, todas las demás tribus entonces se acercaran a Dios por medio de esta tribu. Entonces, esto es bien interesante y bien importante. Y es, amados, que el pueblo de Israel, los levitas, los sacerdotes, se desviaron de la ley de Dios, no acataron las leyes, no obedecieron a las leyes. Y por eso en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, yo te deseché del sacerdocio. Entonces vemos cómo el Señor desecha al pueblo de Israel y cómo desecha el sacerdocio levítico. Y más adelante también desecha el culto que se realiza en el templo. Dado que los levitas fueron rechazados, también el templo fue rechazado. Cuando Cristo muere, el velo se rasga y se abre la apertura del lugar santísimo al lugar santo. O sea, dando a entender que ya el Señor no estaba en ese lugar, ya la presencia de Dios salió de ese lugar, ya Dios no habitaba, no aprobaba ese lugar. Por eso dice más adelante en el Nuevo Testamento, Dios no habita en templo hecho de manos. También lo dice proféticamente, Dios no habita en templo hecho de manos.
Entonces Dios eligió un lugar para habitar, ya no el templo, sino el cuerpo de cada creyente. Por eso somos llamados el cuerpo de Cristo, porque Él habita corporal, o sea, espiritualmente en el cuerpo de cada creyente. Por lo tanto, entonces nosotros somos considerados el cuerpo de Cristo, donde Él habita, donde Él mora, donde Él está. Somos el arca del pacto viviente, caminante. Entonces, amados, nosotros vivimos ahora sobre un nuevo pacto, sobre mejores y grandísimas promesas, ya que nosotros somos el templo, somos el arca del pacto, la presencia de Dios en sí misma habita en nosotros, no tenemos que ir a buscarla a un lugar. Y vamos a ir corrigiendo algunos puntos evangélicos que son equivocados. Muchas personas dicen, yo voy a ir a la iglesia somos nosotros, es un punto equivocado. Otro punto equivocado, allá se sintió la presencia de Dios. La presencia de Dios no se siente en el lugar, se siente en ti, tú la sientes tú. La tienes tú, no está en un lugar. La presencia de Dios no está en una casa, no está en un lugar de reunión, no está en una iglesia, no está en un templo, está en nosotros. Y vamos corrigiendo términos mal utilizados desde años donde las personas dicen a la iglesia que yo voy, eso es un término equivocado. Pero bien, hacemos un paréntesis y continuamos entonces con la enseñanza. La enseñanza, amados, que nosotros estamos tratando de mostrarle a ustedes es que el cristianismo del primer siglo inició de manera correcta por los apóstoles y los primeros creyentes, los primeros discípulos que eran judíos, creyentes en Jesús. Estos, a través de la ley oral establecida por Jesús, la enseñanza, la doctrina apostólica, les enseñaban de manera directa, tal como lo hizo Jesús con los apóstoles. Los apóstoles fueron escogidos como 12 personas escogidas representando cada tribu de Israel. Y así lo dice el libro de Apocalipsis, que habrá 12 puertas de 12 tribus con los nombres de los 12 apóstoles, donde cada tribu entrará por una puerta de esa y tendrá un pilar que será el nombre de esos apóstoles. Entonces, ese lugar es la Nueva Jerusalén. Amados hermanos, entonces el proceso que comienza con el desarrollo del cristianismo, el cristianismo de los primeros cristianos, de los primeros discípulos que eran judíos, llevaban las escrituras de la misma manera que Jesús la llevó. Jesús cumplió la ley, Jesús vivió conforme a las leyes escritas en la Torá, y todos los cristianos de la misma forma vivieron con las mismas leyes, con las mismas fiestas, celebrando las fiestas y cumpliendo el propósito que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Luego de la persecución y la muerte, por causa de las persecuciones, de las muertes normales, naturales también, de la mayoría de esos cristianos, luego viene el Imperio Romano, arropa el cristianismo, se apodera del cristianismo, como el cristianismo lo institucionaliza y comienza a ser el culto litúrgico con templos, con sacerdotes nombrados por ellos, con la Biblia ya escrita, traducida del hebreo y del griego al latín en su idioma, donde se predicaba y se enseñaba en el idioma latín, no en griego, no en hebreo, no en el idioma de las personas que están escuchando, sino simplemente y únicamente en el latín. Por lo tanto, secuestraron el conocimiento, secuestraron la Biblia, se apoderaron de lo que se llamaba cristianismo de la época. Luego de muchos años, de 1500 años, empiezan a ser los primeros vestigios de lo que se le llama la Reforma. Y es ahí donde Martín Lutero luego nace, se desarrolla y comienza a trabajar en lo que es las 95 tesis, cuando comienza a ver las injusticias que se están cometiendo a través, con los pobres, a través del desconocimiento de la escritura, dado que a esto se le imponían indulgencias, pagos, muchísimas cosas que la Biblia no establecía. Y como con conocimiento y con temor de Dios, dice, pero el pueblo no necesita comprar la salvación ha sido gratis, ya Cristo la pagó, no necesitamos pagar por ello. Esto es una mentira y esto le costó tener que salir, fue expulsado de la Iglesia Católica y de ahí comienza lo que se llama la Reforma. Este traduce la Biblia del idioma de la Vulgata Latina, del hebreo, del griego, la traduce al alemán. Entonces, amados,
de ahí en adelante vinieron otros personajes como John Wycliffe, que la traduce al inglés, y vinieron otros, luego como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y empezaron a traducir la Biblia a otros idiomas como el español, el inglés y así por el estilo. Y se liberta el conocimiento de la palabra de Dios de la misma manera que lo hizo Josías en tiempos, señores, del rey Josías, en los tiempos de Esdras y esa gente, dado que nadie tenía acceso a la ley, solo los sacerdotes, y Josías pone la ley a disposición del pueblo, la ley delante del pueblo, y para que todo el mundo tenga acceso a la ley, liberta la ley, la palabra de Dios, la Torah, de los sacerdotes y la pone en manos del pueblo. Es lo mismo que hace Martín Lutero. Entonces de ahí luego vienen otros pensadores, teólogos, donde les dan unas interpretaciones acerca de la salvación, acerca de las escogencias de Dios, acerca de una llamada, ¿verdad? Vamos a decir que escoge de manera arbitraria aquellos que serían salvos, aquellos que serían condenados. Pero vinieron otras y otras y otras teologías, otras creencias y otro tipo de forma de creencia. Dado que este es el punto que quiero llegar, ese cristianismo o ese evangelicalismo, protestantismo, de donde nace después de Martín Lutero, amados hermanos y amigos, se desprende directamente del catolicismo, que era quien tenía secuestrado el cristianismo de la época. Entonces, ellos vienen ya arrastrando con el concilio de Nicea, con el concilio de Constantinopla y con todo lo que ya se había preestablecido de antemano. Se establecieron que Jesús era Dios, la transustanciación, se hicieron un sinnúmero de acuerdos, incluyendo sobre lo que era la Trinidad, dando a entender no solo que el Espíritu Santo era Dios, que Jesús era Dios y que el Padre era Dios. Eso lo creemos. Lo que no creemos, yo lo creo, es que cada uno sea diferente, sino que la palabra de Dios establece claramente que Dios es uno y que no hay más Dios. Eso lo sabían los cristianos del primer siglo. Solo a Dios adorarás y a Él solo servirá, porque no hay Dios fuera de Él. Él es el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo lo muestra revelado en el Nuevo Testamento, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Santiago también dice, ¿crees que Dios es uno? Bien crees. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice? Que Dios es uno. O sea, Dios es uno de manera tangible, de manera clara, de manera explícita. Dice que Dios es uno. Por lo tanto, las personalidades que creen que Dios es un Dios tres en uno y a la vez son diferentes, es algo estúpido, es algo totalmente contradictorio, porque Dios no puede ser tres y a la vez uno y en sí son tres diferentes, porque no puede, son tres personas que piensan diferente, que son diferentes el uno del otro, entonces son tres, serían tres dioses en sí, es decir, que creer verdaderamente en esa forma de Trinidad es creer que hay un Dios con tres cabezas que cree diferente y que piensa diferente. Cada uno que son diferentes en esencia, cuando eso no es lo que establece la Biblia. La Biblia establece que Dios es uno. Entonces se manifestó a través de Cristo Jesús. El ángel, cuando María quedó embarazada, le dijo, el santo ser que nacerá se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. El mismo apóstol Pablo dice, porque Dios fue manifestado en carne, vivificado en espíritu, predicado a los gentiles, vivido y recibido arriba en gloria. O sea, el misterio de la piedad es un misterio. Ahora se nos puede olvidar que Dios es todopoderoso. Se nos puede olvidar que Dios es capaz de cualquier cosa, que el mismo Jesús dijo, habrá algo imposible para Dios. Y cómo las personas que creen en Dios y dicen, no, creemos en Dios es tres, o creemos que Dios es tres en uno, están limitando a Dios, porque Dios pudo manifestarse 20, en 100, en 2000, de la misma forma, infinitas formas. Incluso la Biblia habla de la infinita multigracia del poder de Dios, del don de Dios. Entonces, amados, nosotros entendemos que el cristianismo actual o el evangelicalismo actual está muy divorciado del cristianismo original del primer siglo, dado que no solamente se practicaba el cristianismo de manera diferente, se llamaban de manera diferente, vivían de manera diferente y se predicaba de manera diferente.
Por ejemplo, en aquellos años no habían lugares de reunión. La Biblia establece en muchos lugares que se reunían en las casas. Se reunían en las casas de los hermanos. No tenían que pagar un templo, no tenían que pagar alquiler, no tenían que comprar un terreno, no tenían que comprar una casa, no tenían que incurrir en esos gastos, porque estaba establecido por Dios que Dios no habitaba en templos hechos de manos de hombres. Ellos se reunían en las casas, en las plazas, en los lugares públicos para predicar, porque la palabra eclesia viene de los que salen fuera. El Señor siempre llamó a la iglesia a salir fuera, vayan y prediquen. Jesús predicaba en el Monte de los Olivos, Jesús predicaba en los montes abiertamente. Es la manera que Jesús le enseñó cómo debían predicar, cómo debían vivir, cómo debían hacer las cosas. Y así lo hicieron los cristianos del primer siglo. Ellos no tenían un lugar de retiro, de reunión. Ellos se iban al Monte de los Olivos, un lugar público. Ellos predicaban al aire libre. Por ejemplo, el monte del Sermón del Monte. Vemos que se paró en un lugar y en un lugar abierto donde muchas personas podían, miles de personas podían pararse y ver. Dice que cuando multiplicó los panes y los peces, luego del Sermón del Monte, habían miles de personas que estaban ahí entre hombres, niños y mujeres, ahí donde Él multiplica los panes y los peces. Y nosotros podemos ver, amados, que el Evangelio de Cristo se predicaba en el pórtico de Salomón, en la entrada del templo, en el templo de la Hermosa, donde quiera se predicaba. Sin embargo, eso de secuestrar el cristianismo, con dándole continuación a lo que hizo la Iglesia Católica, que lo institucionaliza, lo encierra en un templo, lo lleva a un lugar, prepara sacerdotes, prepara un servicio, prepara una misa, prepara un orden litúrgico para hacer las cosas. Y eso lo que trae la Iglesia evangélica, lo que trae la Iglesia protestante, es lo mismo, dándole ciertos cambios, pero haciendo la misma cosa. Y viene del mismo propósito. Se cambia desde la Iglesia Católica, cambian el día de reposo del sábado para el domingo por el poder que había en el emperador y el imperio. Tenía la capacidad de cambiar, de donde quiera que gobernaban, cambiaron el día de reposo por el día de domingo. Y la iglesia se reunía constantemente en el día de reposo. Así dice Pablo que lo hacía según la costumbre. Así los primeros cristianos se reunían cada primer Shabbat, se reunían cada Shabbat, cada primer día para el judío. El día más importante de la semana es el Shabbat. Por eso dice ese primer Shabbat, dice el Shabbatón. Por eso cuando usted ve la palabra escrito, cada primer día de la semana se reunían, está mal traducido, lo tradujeron a propósito, con el propósito de cambiar, que los primeros discípulos se reunían los sábados. Fue traducido para que dijera que se reunían cada primer día de la semana. Y esto es un error y una herejía con el propósito de que se cambie eso, para que las personas, al entenderlo en su idioma, traduciéndolo mal, traduciéndolo a propósito, pues la gente dice, bueno, ¿cuándo fue que cambió el día el día de reposo? Si Jesús no dijo que iba a cambiar el día de reposo, si la ley dijo que no cambiaría, si el Señor no dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a cambiarla, yo vine a cumplirla. No la vino a cambiar, no vino a quitarla y tampoco vino a, mucho menos, a cambiar el día de reposo. ¿Por qué? Entonces ahí comienzan lo que llamamos interpretaciones. Ok, vamos al caso, puntos puntuales. La Biblia no habla explícitamente que Dios es trino. No. Pero la iglesia, según ellos, la iglesia de la Reforma, la iglesia cristiana del principio, creyó la Trinidad. No, la iglesia católica se inventó la Trinidad y la iglesia protestante continuó con el mismo proceso creyendo, ok, creemos que el Espíritu Santo es Dios, lo creo, que Jesús es Dios y que el Padre es uno, pero creemos que son uno, que se manifestaron de diferentes formas. Y Dios es todopoderoso para hacerlo, lo puede hacer como quiera. Pero ¿qué sucede? Se llevan las mismas tradiciones, cambian el día de día de reposo, porque la Iglesia Católica también cambió el día de reposo, la Iglesia Cristiana entonces dice, bueno, nosotros cambiamos el día de reposo porque Jesús resucitó un domingo. Pero la palabra de Dios no puede tampoco violentarse. ¿Por qué? Porque al conocer las raíces hebreas y conocer lo verdadero que dice la palabra de Dios, la Biblia establece que el día que Jesús murió, antes de que pasara la noche, ya que pasaba al otro día, era un día de reposo solemne, o sea, no era el día de reposo o el Shabbat semanal,
sino un día de reposo solemne, de gran solemnidad. O sea, una fiesta judía se cumplía en ese momento. ¿Y cuál era? La fiesta de la Pascua. Jesús murió en el momento que se mataba el cordero, luego se preparaba ese cordero y en la noche ese cordero se cocinaba y se preparaba para compartirlo como cena. Entonces Jesús era el cordero que murió y había que apiarlo de la cruz porque ya al atardecer, al salir, irse el sol, iniciaba el día de reposo y no podía permanecer ahí en la tumba, no podía permanecer, perdón, en la cruz. Debió apiarse. Por eso muchas personas creen y confunden que era viernes porque se acercaba el día de reposo. Pero entonces la señal que Dios dijo que le daría a esta generación incrédula y perversa, la señal de Jonás, dice que duraría 3 días y 3 noches. Si Jesús fue resucitado un jueves en la tarde, o mejor dicho, un viernes para sábado, porque sería de reposo, entonces no tendría ni siquiera 3 días en la tumba, ni siquiera 2 días duraría en la tumba, porque si se murió el viernes en la tardecita, por ejemplo, vamos a decir a las 5 que lo van a quitar de la cruz, porque sería ya sábado, Shabbat, porque el viernes a las 6 de la tarde, más o menos, cuando caía la noche, iniciaba el Shabbat. Entonces, no puede dar el tiempo donde simplemente, como ellos dicen, oh, resucitó el domingo. Ahora, si le damos para atrás y entendemos que fue un día solemne, como lo establece la Biblia, resucitó el Señor en un Shabbat. Y eso lo puedo demostrar. Y yo tengo otro estudio que habla sobre eso. Pero el punto aquí, amados, es que cambiaron el día de reposo, cambiaron el día de fiesta, cambiaron los domingos, cambiaron la Iglesia Católica, cambió los días de fiesta y cambió los días de fiesta hebreos por días de fiesta católicos. Incluso cambiaron días como la Saturnalia, la pusieron el día de que Jesús nació. Y así por el estilo comenzaron a darle un sinnúmero de cambios. Y muchas iglesias todavía evangélicas celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y celebran un sinnúmero de fiestas que son paganas, católicas. Pero por eso entendemos claramente que el cristianismo original no tiene nada que ver con el cristianismo evangélico que tenemos hoy en día. El protestantismo de hoy en día es una construcción teológica, es una instrumentación, es una interpretación bíblica de lo que es la soteriología, la escogencia de Dios, la gracia de Dios, el plan de Dios y todas esas cosas, señores, son totalmente de hombres, dogmas de hombres, son doctrinas de hombres, son denominaciones creadas por el hombre, instituciones formadas por el hombre. Por eso entendemos, amados, que debemos de volver al origen, debemos volver a la Biblia, a la palabra de Dios. Y hay muchas de estas personas que se autodeclaran, somos sola escritura, pero cuando vamos a la realidad de su doctrina y de su enseñanza, mentiras, puras mentiras, no enseñan sana doctrina, no enseñan solo la escritura. Es simplemente de la boca para afuera, son engañadores, son mentirosos, y por lo tanto, amados, vamos a hacer una segunda parte para demostrarle a ustedes cómo vamos a ir paso por paso mostrándoles cuándo surgieron esas denominaciones, cómo surgieron sus líderes en el año que surgieron, para que usted vea cómo es posible que el cristianismo, señores, del inicio, luego de 1500 años, permanecía, el verdadero cristianismo permanecía bajo las sombras, en el anonimato, no estaba bajo cuatro paredes, no estaba institucionalizado, estaba de manera, es una manada pequeña, como siempre el Señor lo ha descubierto, lo ha descrito, una manada pequeña, un remanente. El pueblo de Dios es un pequeño remanente, amados hermanos. La iglesia cristiana, evangélica, protestante, es una iglesia que está llena de denominaciones, donde unas con otras se contradicen. ¿Y cómo es posible que entonces podemos decir que el pueblo evangélico es el pueblo de Dios? Yo, que vamos a decirlo de esa manera, conocí a Dios como evangélico, conocí a Dios como cristiano, pero para mí no me considero evangélico, me considero cristiano, seguidor de Jesús, seguidor y discípulo de Jesús, que es lo que la palabra de Dios me establece. Yo sigo el camino de Jesús, el camino trazado por Jesús y por los apóstoles. Así que vamos a terminar aquí y vamos a hacer una segunda parte. Vamos a mostrar con gráficos todo esto, con imágenes. La segunda parte, no se lo pierda, suscríbete, comenta, comparte.
te garantizo que va a ser de gran bendición. Así que nada, Dios te siga bendiciendo y continuamos con otro episodio más de Edificando sobre las Rocas. Soy tu hermano José Guzmán. Shalom. Dios te bendiga.